Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas. En Jesucristo les saluda su hermano Carlos Efrén, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Hoy 2 de noviembre de 2022. La iglesia conmemora a los fieles difuntos. Hoy vamos a leer y reflexionar del Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la palabra del Señor, como nos dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que la podamos comprender no como palabra de hombre, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, toda distracción, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Así sea. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a leer la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. No se turben. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Una vez más, mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, gracias por estar presentes en este compartir de la palabra del Señor, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy hoy conmemoramos a nuestros fieles difuntos. Hoy vamos a aprender, vamos a escudriñar las Escrituras para ver la doctrina acerca del purgatorio y para ver por qué nosotros rogamos, pedimos una misa, hacemos obra de caridad por nuestros fieles difuntos. En el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos, especialmente el versículo 1, dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí, dice el Señor Jesucristo. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que os voy a preparar algo. Entonces, que les voy a preparar un lugar. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos muestra claramente, dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Vamos a ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2, vamos a ver que esas habitaciones que Jesús nos está hablando es en el cielo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmoronarse, o sea que si nos morimos, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre. Dios nos tiene levantado un edificio no hecho por mano de hombres, una casa para siempre. Vamos a ver en dónde es eso. En los cielos.
otra vez en los cielos. Muy bien. Y allá es donde todos nosotros queremos llegar, a la casa de Dios, al cielo, a ese edificio, a esa mansión de muchas habitaciones que Jesucristo nos promete en San Juan 14:2, que en 2 Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2 nos dice que es una casa no hecha por mano de hombres, sino y que es en el cielo. Vamos a ver ahora la doctrina, la enseñanza del purgatorio. Vamos a San Mateo, capítulo 5, versículo 25. San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Muy bien. Aquí nos va a dar la doctrina del purgatorio. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Aquí nos está diciendo que tratemos de llegar con nuestro adversario, tratemos de hacer las paces mientras vamos de camino al juicio. ¿Cuándo es el juicio? Cuando nos morimos. Mientras en nuestra vida debemos de hacer las paces con nuestro adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerraran en la cárcel? Miren, ¿o prefieres que te entregue al juez, el juez a los guardias y te encerraran en la cárcel? Nos pregunta. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, aquí en San Mateo 5:25 en adelante nos muestra que hay un lugar que el evangelista lo describe como cárcel, un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. En Apocalipsis 21:27 nos dice, nada impuro entrará en el reino de los cielos. Entonces, si nosotros nos morimos nos morimos en pecado, no nos hemos confesado, no nos hemos despojado de la mugre espiritual que es el pecado y nos morimos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Pero Dios es tan misericordioso. Quiero mostrarles, primero vamos a ver 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19. Muy bien, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19. Pueden buscar conmigo, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Ok, muy bien. Aquí está hablando cuando Jesús murió. Vamos a ver que hay un lugar intermedio. La Biblia lo describe como cárcel. ¿Recuerdan San Mateo 5:25? Ponte de acuerdo con tu adversario mientras van de camino al juicio. O sea, que te entrega al juez, el juez a los guardias y te metan en la cárcel. Te aseguro que desde allí no saldrás hasta que pagues el último céntimo. Hay la esperanza que vamos a salir, pero cuando paguemos el último céntimo. En 1 de Pedro 3:19 nos dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Miren, aquí habían unos espíritus encarcelados, estaban en la cárcel. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca, pero algunas
personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Nos dice que Jesús, cuando murió, Él fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, que fueron los espíritus de las personas desobedientes en el tiempo de Noé. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, aquí vamos escudriñando las Escrituras y descubrimos que hay un lugar intermedio entre el cielo y entre el infierno. Como les comentaba hace un momento, en Apocalipsis 21-27 nos dice: nada impuro entrará en el reino de los cielos. O sea que si nos morimos en pecado, no podemos entrar en el reino de los cielos, allá donde Jesucristo tiene, donde hay un edificio, donde Jesucristo nos dice que hay muchas habitaciones. No podríamos entrar si nos morimos en pecado. Entonces, cuando nos morimos, si nos morimos en pecado, no vamos al cielo, porque nada impuro de entrar en el reino de los cielos. Entonces, y si no nos morimos en pecado mortal, ¿a dónde vamos? La Biblia lo describe como una cárcel. La iglesia le llama purgatorio, porque la persona se va a purificar. Luego le vamos a purificar como a través del fuego. Luego vamos a estudiar esa cita. Primeramente les quiero mostrar que en primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 17, nos va a mostrar que hay pecados que llevan a la muerte eterna, o sea, al infierno, y hay pecados que no. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Miren, toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. Vamos a ver de qué está hablando. Podríamos leer desde el versículo 16. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Mire, si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Aquí nos va explicando la doctrina. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. O sea que hay pecado que lleva a la muerte eterna y pecado que no lleva a la muerte eterna. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Porque hay un pecado que lleva a la muerte. Está hablando de la muerte espiritual, la muerte eterna, o sea, al infierno. Hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Y aquí va, primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. Entonces aquí vemos que hay pecados que llevan a la muerte eterna, al infierno, y hay pecados que no. Y por los pecados que no llevan al infierno, nos dice San Juan que oremos por ellos. ¿Recuerdan ustedes allá en San Lucas 16, versículos del 22 al 28, cuando nos habla de rico Pulón y el pobre Lázaro? Mueren los dos, el Lázaro va al seno de Abraham, el rico Pulón va al infierno, y el rico Pulón le dice al padre Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me toque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Y le dice Abraham: no es posible que puedan de aquí ir para allá o de allá pasar para acá, porque en el medio hay un gran abismo. Entonces, ahí nos explica que del infierno no sale nadie. No, entonces, de eso es lo que está hablando aquí cuando dice que hay pecados que llevan a la muerte, y no pido que ore por ellos, pero que hay pecados que no llevan a la muerte y que debemos de orar por ellos. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, con esto en mente vamos a seguir viendo la doctrina del purgatorio. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Busquen conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día
del juicio. El día del juicio se va a hacer público el trabajo de cada uno. Cuando todo sea probado por el fuego. Bien, atención por favor. El fuego pues probará la obra de cada uno. El fuego probará la obra de cada uno. El día del juicio, el día que nos muramos, vamos a ser probados por el fuego. El fuego probará la obra de cada uno. Entonces, recuerdan que Dios nos va a juzgar a todos por nuestras obras, como nos dice en Romanos 2:6. Dios nos juzgará a todos por nuestras obras. Y nos está diciendo aquí, se hará público el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Si lo que hemos hecho durante la vida resiste al fuego, seremos premiados con el reino de los cielos. Iremos allá donde Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, en San Juan 14:2. Iremos para allá, para el cielo. Como nos dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero, si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Recuerdan, no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Entonces dice, si la obra se convierte en ceniza, si no pasa la prueba, tendrá que pagar el obrero. Vamos a ver si sale o no sale. Si sale. San Mateo 5:25 en adelante nos decía, no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. O sea que luego de pagar hasta el último céntimo, sí salimos. Y aquí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 15 nos dice, pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Dice que sí se va a salvar, pero como a través del fuego. Esa es la doctrina de la Iglesia católica, el purgatorio, donde nos enseña que hay un lugar intermedio entre el cielo, hay el cielo, el infierno y un lugar intermedio que se llama el purgatorio. Aquí la Biblia lo describe la cárcel. La Iglesia lo llama el purgatorio porque el alma se va a purificar y dice que se salvará, pero como quien pasa a través del fuego. O sea, es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, pero va a salir de ahí una vez que haya pagado hasta el último céntimo. Por eso en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos dice, vuelva el polvo a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Y Dios, que es el justo juez, nos dice en Hebreos capítulo 12, versículos del 22 en adelante, nos dice que Dios es el justo juez. Y Dios, que es el juez, nos va a juzgar por nuestras obras. Si nuestra obra resiste al fuego, si hemos hecho buenas obras durante la vida, entonces seremos premiados. Iremos al reino de los cielos. Pero si se destruye y se hace ceniza nuestra obra, o sea, no es probada, no pasa por el fuego, el obrero tendrá que pagar. Sí se va a salvar, pero como quien pasa a través del fuego, como quien sufre. Por eso es que la Santa Madre Iglesia Católica, la una y única que Jesucristo fundó, enseña sobre la doctrina del purgatorio. Ahora, hoy 2 de noviembre del 2022, que se conmemora a los fieles difuntos, vamos a ver por qué es que nosotros rogamos por las almas que están en el purgatorio. ¿Por qué? Ya vemos que el purgatorio es producto de la misericordia de Dios, para que quienes hayamos muerto en pecado, que no sea mortal, nos purifiquemos en el purgatorio y luego vayamos al cielo, al reino de los cielos. San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16, él pide a Dios por un amigo difunto. Busquémoslo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2,
versículo 1. Aquí San Pablo, vamos a ver a San Pablo, a él mismo, que él está orando por su amigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16 en adelante. El Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo. Onesíforo era amigo de San Pablo y él había muerto ya. Y San Pablo dice así, que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supo que estaba en prisión. Al contrario, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó. Miren, aquí vamos a ver lo que San Pablo pide por Onesíforo, su amigo difunto. El Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que yo todos los servicios que me prestó en Efeso. Aquí San Pablo está orando por su amigo Onesíforo y pide que el Señor le conceda hallar misericordia ante el Señor. Entonces, San Pablo, él ora por Onesíforo, por su amigo. Por eso nosotros oramos por nuestros familiares difuntos. En la segunda carta a los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, también vamos a encontrar que ustedes y yo podemos hacer algo, podemos orar por nuestros familiares y seres queridos difuntos. Segunda carta a los segundo libro a los Macabeos, capítulo 12, versículo, vamos a leerlo desde el 39, ¿ok? Vamos a leerlo desde el 38. Segundo libro a los Macabeos, capítulo 12, versículos del 38 al 46. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el séptimo día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de Jamnia, lo que está prohibidos a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. Aquí en el segundo libro a los Macabeos, capítulo 12, desde el versículo 42, nos empieza diciendo que ellos pidieron al Señor por que les perdone el pecado de los soldados caídos. Escuchemos otra vez con atención. Segundo libro a los Macabeos, capítulo 12, versículo 42. Y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego actuó
Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese un sacrificio por el pecado. Entonces aquí Judas recolecta 2,000 monedas de plata para mandar a Jerusalén para ofrecer un sacrificio, una misa por el pecado, para ofrecer un sacrificio por ellos. Por eso es que nosotros ofrecemos una misa por los pecados de nuestros familiares, para que el Señor les perdone y para que puedan salir del purgatorio e ir a gozar del reino de los cielos. Bien, luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. Una hermosa recompensa espera a los creyentes, a los que creen, a los creyentes. Bien, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De allí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Entonces aquí Judas mandó a ofrecer un sacrificio de expiación por los pecados de los muertos. ¿Para qué? Para que quedaran libres de sus pecados. Por eso es que nosotros oramos por los fieles difuntos. Por eso es que pedimos una misa. ¿Para qué? Para que el Señor les perdone sus pecados y queden libres y puedan salir de ese lugar de purificación, de sufrimiento, que es como quien pasa a través del fuego, para que vayan a gozar del reino de los cielos. Y veíamos allá, el día de ayer veíamos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 22 en adelante, nos dice que Dios es el justo juez y que a Él le rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron la perfección, los que ya se purificaron. Entonces, por eso es que nosotros oramos y pedimos por los fieles difuntos. Vamos a ver qué nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 29. Nos va a decir San Pablo lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 29. Pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve hacerse bautizar por ellos? Entonces, la gente se hacían bautizar por aquellas personas que no habían sido bautizadas. Entonces, San Pablo dice, y si ellos no resucitan, ¿de qué sirve hacerse bautizar por ellos? Entonces también nos muestra que se puede hacer algo por ellos. Y por eso hoy, 2 de noviembre, se conmemora a los fieles difuntos. ¿Para qué?
para que Dios les perdone sus pecados y queden libres de sus pecados. Hoy hemos visto acerca de la doctrina del purgatorio, donde se encuentran las almas de las personas que están pagando hasta el último céntimo. ¿Para qué? Para darnos la explicación de hoy 2 de noviembre, por qué nosotros los cristianos católicos pedimos, hacemos obras buenas, pedimos una misa, hacemos obras de caridad, para que el Señor les perdone los pecados de nuestros familiares difuntos y queden libres de sus pecados y puedan ir a gozar de lo que Jesús nos dice en el Evangelio del día de hoy, San Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, de no ser así, yo no les habría dicho que los voy a preparar. Y ya vemos que esa casa es en el cielo, porque en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2, nos dice que esa casa es en el cielo. Que el Señor nos permita seguir alimentándonos de la palabra del Señor, seguir fortaleciendo nuestra fe. Compartan este video, por favor. No se queden solitos con este compartir de la palabra del Señor, con esta prédica, sino compartan con sus seres queridos, compartan con sus amistades, compartan en las redes sociales, para que la palabra del Señor llegue a más personas, para que se cumpla el plan de Dios. Primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Me llamo Carlos Efrén, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero.